Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Hablando y Divagando. Hoy vamos a continuar con el capítulo que dejamos anterior acerca del pasado, ¿no? De las generaciones que estuvimos conversando y parece que les gustó muchísimo y vamos a seguir con algunas cosas muy interesantes que nos faltó poder agregar en el video anterior. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? De todo lo que hablamos la vez anterior, quedaron allí efectivamente ciertas cositas que compañeros que interactúan en las redes nos dijeron: oye, nos faltó hablar este tema, les faltó por ahí el asunto de los videojuegos, cosas así. Entonces nosotros tomamos en consideración eso y queremos hacer esto, el complemento de ese video que en realidad tuvo una muy buena acogida por parte de las personas que nos escuchan y nos ven. Sí, entonces yo creo que podemos comenzar con esa parte, con la parte de los videojuegos o de las consolas como tal. A menos a mí, yo la primera consola que vi, entendiendo que ya existían las Nintendo y todo, pero la primera, la estelar, la que topé, la que me sorprendí cuando la vi, es el PlayStation 1. Entonces, lo tenía un primo, entonces es la primera vez que la vi, blanca, PlayStation 1 básica, blanca, le ponías el disco, la alzabas y le colocabas. No sé cuál fue tu experiencia, tú en ese caso, cuál consola tú utilizaste por primera vez. La primera consola que utilicé como tal fue el Super Nintendo. Ya, esa de allí. El primer juego que jugué, me acuerdo, era Mario Bros. Como tal. Pues empezamos con el Super Nintendo. Luego de eso fue la evolución al Nintendo 64. Del Nintendo 64, recién allí empezó Sega y PlayStation 1 hasta el día de hoy. Eso fue el Super Nintendo. Había, por ejemplo, de juegos el Mario Bros, Super Mario Bros y Contra, que eran los juegos más populares, al menos que nosotros veíamos y teníamos acá. Hay otras cosas como Tortugas Ninjas o algo así, pero Contra y Mario Bros eran los que más. Claro, yo también jugué en Mario Bros. Eran los famosos cassettes de juegos que teníamos la costumbre, no sé si es que en realidad servía, Soplar. pero servía, porque no, lo ponías al cassette de juego, lo ponías allí en la nota, en la consola, y no cogía, y de repente tú lo cogías esta vaina y le pegabas una soplada y la mandabas de nuevo y no sé, por arte de magia rodaba el juego. Con Super Nintendo, con 64 también eran de cassettes. Me acuerdo que me gustaba jugar mucho 007. Agente 007. Yeah. Jugábamos de 4 porque el Nintendo 64 tenía esa... Cuatro. Era para 4 jugadores y toda la nota era súper chévere. Mario Smash se llamaba, una vaina así que también era muy buena. Había un juego que era de un perrito que salía y le disparabas con una... No, pero es que esa es una consola mucho más antigua o genérica como tal, y en la época en la que, por ejemplo, la vi yo, estaba ya el PlayStation, y este de acá era Polystation, por ejemplo, y tenía 9,000 y pico de juegos en una, y tenía un montón de juegos. Y ahí estaba el de ese perrito. Y te venía incorporada la pistolita, que era cacería de patos, ¿no? Y ya, pues tú disparabas esa nota, a donde sea disparabas, igual te bajabas el pato. Claro, ¿ya? Y el perrito saltaba, iba, agarraba el pato y toda la nota. También, en esa misma versión de juegos, también estaba había una vaina de, como por ejemplo, lo de los duelos del oeste. No recuerdo exactamente el nombre del juego, pero venía un tipo, se aparecía así en la pantalla y de tu lado pues se veía solo el arma y era quien disparaba más rápido. También era con la misma pistolita de cacería de patos, también hacía ese juego. Ese de allí. Luego ya pasó el PlayStation 2 de color negro y ese tenía también una mañita cuando salía la propaganda de Sony, de Nintendo, y se te iba. Claro, ya te dabas cuenta, o sea, ya cuando tú jugabas, ya bastante tiempo, ¿no? Ya conocías la consola, tú ya sabías cuando el juego no iba a arrancar, claro. Entonces estabas así, de repente, si se quedaba con más de X cantidad de segundos, exacto, tú ya sabías que esa vaina no sacar. Tenías que andar con el disco soplando, limpiar, sin limpiarle, ponerle toda. Más lo rayaba, que creo que.
Pero sí servía, igual que los Que soplar los cassettes como tal de juegos, o sea, se terminaba sirviendo. La ventaja fue que esas consolas, la de 1 y hasta de PlayStation 2, tenías estos juegos que tú los podías piratear, ¿sería? Claro, los podías piratear. Sí, porque no necesariamente eran videos, eran juegos originales, o sea, tú cogías, te ibas al centro y podías los encontrabas por $1. Entonces, claro, mucho más barato mucho más barato. que los originales. Ya luego ya comenzó a salir la PlayStation 3, la 4. ¿Has jugado tú hasta qué consola? Yo hasta la 4, la 5 sí, no. Yo hasta ahora tampoco. La 5 no. Tuve PlayStation 4 hasta hace poco, casi no lo usaba y si lo llegaba a usar tal vez una vez al mes y jugaba 1 hora, no jugaba más y ahí lo tenía. Guardado hasta que en realidad ya después hubo un pana que me dijo, oye, véndemelo, y lo vendí y ya está. Claro, porque ya creo que uno va creciendo y ya los juegos... No, la responsabilidad de las cosas. Ya no da mucho tiempo, porque te quita mucho tiempo, claro. Ya no te da en absoluto para eso. Y algo que sí yo lo veo ahora como también una limitante como tal, y creo que para todos, o sea, independientemente de la edad, es que ya cuestan demasiado. ¿El Play como tal o los juegos? Claro, el Play y los juegos en realidad. O sea, estamos hablando de que un PlayStation que 5, ¿qué? $700. Claro, ya. Son 700. Y hay varias versiones, pues antes era solo una. O sea, hablando de la versión base, $700. Y los juegos son caros y ya es muy difícil también de piratear. Claro, la PlayStation 4, ya los juegos, el más barato estaba por $35. Y ya se han vuelto más electrónicos, ya los compras en línea. Claro, entonces, o si no, comprabas esto de la membresía en la PlayStation Network y de ahí te descargas y toda la vaina. Más descuentos saben haber a veces. Claro, pero, o sea, a mi parecer, a mi criterio en realidad como que se desbordó este tema y el tema de, por ejemplo, me gustaría tener un PlayStation ahorita como tal, lo pudiera pagar. Pero en realidad no es, para mí ya no es una prioridad, claro, en sentido de que es bastante dinero. Es bastante dinero para... Sí, en realidad sí, ya termina tornando algo que no es una necesidad imprescindible, ¿no? Entonces hay otras cosas que son más importantes que una Play. Sin embargo, entretienen, ¿no? Si tienes hijos puedes enseñarles a jugar y todo lo demás. Pero hay consolas que son un poco más... con el enfoque, digamos, para niños. Claro. Por ejemplo, una de esas quizás era el Game Boy. No sé si tú lo... Ajá, sí. Era más pequeño, era más portable, lo podías mover. Pero hablando de consolas como tal, en este momento, por ejemplo, hablemos de... No sé si habrá ya ahorita actualizaciones o versiones nuevas. Por ejemplo, Nintendo Wii, que es como más para niños. Es un enfoque como que para mí entre el PlayStation y el Nintendo Wii, creo que el Nintendo Wii tiene un enfoque un poco más como dirigido un poco más a niños, ¿no? Y yo creo que también la parte de los videojuegos, ya las consolas como tal, ya han perdido un poco de territorio porque ya están las computadoras, las supercomputadoras que tú puedes conseguir y montarlas, comprar por partes, ya procesador, todo lo demás. Y la unes, ensamblas tu compu y te corren muchos juegos de la Play 5, 4 que puedes jugar tranquilamente. Yo sinceramente nunca aprendí a jugar en computadora. Claro, es que ya te puedes comprar incluso una palanca para poder jugar. Claro, pero en ese entonces, por ejemplo, todos eran con el teclado y todas las notas. Claro. ¿Cómo avanzo? Con R, no. Entonces, no, pero era el control. Con controles y todo. Entonces yo creo que esa parte ya le ganó a la computadora, ya les han ganado y las personas prefieren ensamblar, al menos creo yo, comprando por poco a poco las partes hasta que ya lograr una computadora que le corra al menos el juego que le gusta jugar, ¿no? O sea, y ni siquiera el tema de las computadoras como tal, porque ensamblar un computador como esos y todo tiene su costo, tiene su valor también. O si no, a día de hoy, por ejemplo, la mayoría hay un segmento de la telefonía móvil que son teléfonos gamers como tal. Entonces, estos teléfonos ya te brindan la oportunidad de jugar. Ahí veo que juegan Fortnite y juegos que corren bastante, que son, por ejemplo, de las mismas plataformas de PlayStation. Incluso he visto
Call of Duty, creo que también Teléfono. en telefonía móvil. Claro, ahí le gana ya. Esa es otra cosa. Ya los teléfonos ya soportan un poco más de juegos, más de gráficos. Y está lo del Free Fire y demás. Y son más asequibles. Tú lo puedes comprar en un teléfono y ya. No, pues, y es que a mí me tocó vivir toda esa transición, digamos, desde el Super Nintendo hasta ver ahora PlayStation 5, a pesar que no lo he jugado. Pero he visto todo este cambio, todo este cambio generacional como tal, esta actualización, modernización en los gráficos, en los juegos y todo. Porque antes era básicamente todo pixeleado. Claro. Ahora son vainas que son súper realistas. Juegos de mundo abierto que tú puedes recorrer muchos espacios. O sea, son mucho... Evolucionado hartísimo. Evolucionado bastante. Y eso yo creo que, o sea, llegar a día de hoy, por ejemplo, con todo el avance y todo lo que hay ahora en los juegos, los mejores gráficos y todo lo demás, yo creo que al menos las personas o los amigos de mi edad, si tuvieran un Nintendo 64 todavía que esté operativo, vigente y toda la nota, y al igual que a mí, por ejemplo, le gustaba jugar 007, se juntarían a jugar esa nota. Claro. Porque chuta, o sea, son vainas de la infancia de uno. Ahora extraño. Que claro, o sea, te genera eso, ¿no? El extrañar todo ese tiempo, las cosas que uno hacía, porque por ejemplo, en mi época habían salas de videojuegos, salas de Nintendo. Entonces ahora eso ya definitivamente... Sí, también había lugares, al menos en mi época, que también habían de los Plays. Y ahí había salones de PlayStation y todo lo demás que tú ibas a jugar y todo lo demás. Claro, nosotros un popular que había aquí en Machala, me acuerdo, primero que nada había uno que se llamaba La Cueva, que quedaba acá en la Rocafuerte y Junín. ¿Y tú conocías el de Rocoso? Porque por mi casa había uno que en la Ferroviaria. Rocoso. Sí, ese es el semáforo que hay en la Ferroviaria. Como que vas al Rotary Club. Exactamente. Ya, sí me acuerdo. Ahí es que un tiempo yo también de mi infancia viví cerca de ese sector. Claro. Entonces, caminar de mi casa... El man sí tenía, pues. Hasta el día de allá, se me hacía lejísimo, pero igual a veces iba a jugar allá. Sí, otro que había, después de la cueva como tal, porque ya después la cueva decayó, creo que fue uno de los primeros, o al menos de los que en mi época, cuando yo empecé a ir a estas salas de videojuegos, fue La Cueva. Luego de eso estuvo La Roca, me acuerdo que La Roca tenía un local acá vuelta en la Bolívar. La cárcel. En La Roca, ya. No, se llamaba La Roca, pero por este man, el artista, el atleta de lucha libre. Ya, entonces, era en la Bolívar, entre Juan Montalvo y Junín, me acuerdo de ese local, al lado de lo que es ahora o era el mercado. Ahora tú ibas a La Roca. Ya no, claro, o sea, y esas no eran tremendas salas, o sea, hablemos... Delincuente. hablemos de que eran como cerca de 15 máquinas y toda la nota. Claro. Ahí, y después tú veías a las mamás afuera esperándolos con la beta, los muchachos. Y ahí tengo una anécdota, buena, ¿verdad? Nosotros éramos de los típicos, ¿no? Salías de clases y te ibas a jugar. Sucede que una vez éramos el mismo grupito de siempre, así que nos íbamos a todos lados. Y nos fuimos ahí a jugar. En una de esa fue en La Cueva, ¿verdad? No fue en La Roca, esa fue en La Cueva. Éramos más pelados, estaba creo como en segundo o tercer curso. Llegamos, nos fuimos a jugar 007 en el Nintendo 64, nos fuimos a jugar. Jugando los 4, estábamos ahí. Cuando en una de esas sale llegando la mamá de un pan que estaba ahí. ¿Entró? Hermano, pero entró con una beta, loco, con un látigo, entró así. y como mis dos panas míos, de esos dos, un hijo de ella, eran así de la misma contextura, los otros dos eran un poco más bonitos, todos los dos manes eran flacos, y los manes estaban de espaldas, la señora, loco, coge y le mete uno así, loco, así. Dice, Franklin, un loco le mete uno, y se equivoca de hijo, y le mete a mi otro. Chada madre, ¿ya? Se armó un relajo, loco, allí.
Ya después la señora ya vio la nota y ya está, pues. Ya, O sea, pues, ya, la ahí se lo cogió el otro con más ganas, ¿no? Loco, salieron del local y le seguía dando, loco. Llegaron hasta afuera nosotros, porque es un local metido, así. Es como un centro comercial que había y te ibas al fondo. Y al fondo estaba la sala de videojuegos. Loco, hasta que nosotros lo vimos salir del local, le seguía dando. Oye, ¿tu amigo qué le pegaron al final? Marcadota a la espalda. Pero al final el man se quedó frío, pues también ya que iba. Ay, no, pues con un cable duele, pues. Igual con la vete de cuero esa. Sí, esa, justo, esa de cuero. Esa raca. Loco, le 007. No, sí, esa fue una anécdota. Y nosotros toditos asustados, porque aparte de eso, como éramos terribles en el colegio, nuestras mamás a la cuenta, entre todas se pasaban, como quien dice, el teléfono, se comunicaban y todo. No, dije, ya pagamos piso nosotros también. Claro, no, pero por suerte. Nunca la por suerte no. No, porque ¿qué se iba a poner a contactar si se contactaba con una señora y le iba a decir que le pegas a mi hijo, habla bien? Exacto, entonces no, quizás por ahí. La mano no por ahí dijo mejor. O sea, se salvaron, su amigo él se sacrificó por todo, pues. Sin querer queriendo. No, loco, pero lo marcó. No, pues de ley. Lo marcó, el pana se sacó la camiseta y lo tenía marcadito. No, pues eso te deja marca de ley. Con la fuerza que le haber pegado la primera, al menos. La primera llega durísimo, güey. Está toda la rabia contenida en el primer golpe. Bueno, entonces que yo creo que el tema de las consolas de videojuegos podemos cerrarlo ahí y pasar a la otra parte importantísima de la vida de todo niño, los dibujos animados. Entonces, no sé, ahí sí vamos a diferir muchísimo porque, claro, yo no vi los tuyos, los que tú llegaste a poder observar en la televisión. ¿Nos puedes comentar, pues, cuál? A ver, el primer dibujo animado del que me acuerdo, tenía yo por ahí como 5 años. ¿Ya? ¿Televisión a color ya? Sí, ya estábamos en televisión a color. O sea, ya había la tecnología de televisión a color. Teníamos un televisor blanco y negro en la casa, pero teníamos ya el nuevo, el color. Y allí, me acuerdo de una que se llamaba Los Gatos Samurai, algo así. Los Gatos Samurai. Me acuerdo del nombre, me acuerdo de las figuritas. No me acuerdo en realidad ni siquiera de qué trataba. Pero me acuerdo de eso como el primer dibujo animado que vi. Y de allí pasamos ya al tema de los halcones galácticos, los picapiedras que ya daban en ese momento, ya veías tú la serie. ¿Y los Thundercats, los picapiedras. Power Rangers no te agarró. No, pero eso no era dibujo animado, eso ya bueno, es como una serie. Ya es más como una serie que tal. Y sí valdría también hablar de eso porque también hay un montón de series allí. Pero en cuestiones de dibujos animados, los clásicos, los Looney Tunes. ¿Ya? Me acuerdo que a mi tío se moría de la risa y se ponía a ver conmigo y con su hijo mayor, que es menor a mí con un par de años. El dibujo del Correcaminos y el Coyote. Ya, ese es legendario. ¿Usted qué era el goce de ver que ese pobre coyote no pegaba una? Un dibujo tan sencillo que no había habla porque no hablaban y el sonido de la bomba y la famosa marca Acme que siempre le hacía locura. Le fallaba. Mala marca. Sí, esa es una. Bueno, yo en mi época, a ver, durísimo, por ejemplo, a mí la que me encantaba ver la serie de Spider-Man. Una serie de Spider-Man. Esa fue una de las primeras que yo vi, dibujos animados de Spider-Man. No sé si lo viste, es la más famosa de dibujos animados que hay de Spider-Man, donde conocí a todos los villanos de Spider-Man y demás, y me encantaba verla. Otro, por ejemplo, ya un poquito más grandecito, pero yo te digo que tenía unos 10, 11, 12 años, Ben 10, que ya después vinieron todas las versiones, pero la original es la buena. Del espacio, esa es la Ben 10. Power Rangers, sí, durísimo. La Power Ranger me agarró en toda mi infancia prácticamente. Tenía los muñequitos, todo lo demás. Power Ranger en general. También yo me levantaba los domingos en la mañana a ver el programa de, por ejemplo, Chili Willy. Daban en Covisa. Sí. O sea, creo que comenzaban 5 de la mañana o 6 de la mañana y yo ya estaba ahí fijo. O sea, me podía levantar. Chili Willy, el pájaro carpintero.
Y salían Pablo Morse y todas las locuras. Todo Sí, eso. sí. Entonces yo me levantaba y yo veía todos esos dibujos, tipo 6 de la mañana, pero me costaba levantarme a la escuela. Pero para ver los dibujos no. ¿Sabes qué se me vino ahorita a la memoria y me olvidaba? Y era muy Claro. buena también. Los Supersónicos. Eso no. En ese entonces era... Sí sé cuáles son, pero los, no. los Picapiedras, los Los Supersónicos. Habían Creo que una vez se unieron, ¿no? Los sí, de Supersónicos hecho hay con un episodio en el que viajan al futuro, los Picapiedras tienen. Picapiedras viajan al futuro y toda la vaina. O sea, era Una mucha, vez, era de Hanna-Barbera, era los creadores o algo así, la productora, no recuerdo Una misma cómo era. productora. Y los manes fusionaron esto. De ese mismo entorno, de ese mismo medio, también había un dibujo animado que era el Capitán Cavernícola. Capitán También. Cavernícola, no, ese no lo vi. Y anterior a ese, también había otro que me hacía morir mucho de risa, me acuerdo, y eso lo veíamos también con mi tío, que era un dibujo animado de el varón, no recuerdo el nombre, y el palomo mensajero. Ya, y de ahí salió un perrito que era Patán, después Patán. A Patán se llamaba el El perro. perro se llamaba Patán. Y el perro era Patán mismo. No, era chistosa la historia porque el perro al rato de la hora siempre los terminaba salvando a este varón a cambio de una medalla. Ah, O sea, ok. ya después Patán tenía, él soñaba y él tenía su propio show y era Patán el Magnífico y un montón de cosas así. Ujú. Ese dibujo animado también era muy cómico porque los manes trataban de interceptar a un palomo mensajero de líneas enemigas y tenía un ingeniero que creaba unos aviones con cada invento que resultaba siempre en un desastre, ¿no? Entonces, cuando pasaban estos temas de que fallaban en el intento, es cuando venía el Patán y los terminaba salvando al varón y a los otros tipos que estaban con él. Sí, y de ahí, por ejemplo, una de las más famosas que era también Dora la Exploradora, eso yo nunca vi, solo recuerdo lo de Zorro, no te lo lleves. O sea, no, pero sí era famosísimo, en mi época era muy famoso Dora la Exploradora. También habían los programas, ya canales específicos, por ejemplo Cartoon Network, Nickelodeon, con sus series, por ejemplo Cat Dog. No sé si te acuerdas alguna más. Por ejemplo, había una vaca con un... Habían 3 hermanos también. Sí, no, se me van los nombres. Algo las vi, o sea, ya en ese momento, ya a mí como que... Ya. No. Eras más grandecito. Claro, no, pero sí, de Cat Dog sí me acuerdo. Esa era famosísima. Hey Arnold. Sí, pero antes de eso, los Rugrats, los Thornberry... Los Tom. No, los Rugrats sí, pero los Rugrats lo vimos hartísimo, al menos en la casa con la familia, Claro, mis por hermanos y eso todo. lo pasaban en Ecuavisa, creo que era. En Ecuavisa, luego creo que lo pasó Teleamazonas un poco, pero sí, esas eran súper buenas. Sí, y obviamente algo que ya veíamos también nosotros en ese momento era la serie de todo lo que era Dragon Ball. Ah, claro, Dragon Ball y eso creo que fue en un momento, Supercampeones también. Supercampeones. Daban en Ecuavisa, eso me acuerdo Claro, clarito. Supercampeones. Dragon Ball, de allí, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh también. Digimon. Pokémon primero, Pokémon. luego Digimon. Digimon quizás no pegó tanto. No tanto. Pero no era aburrido en realidad. No, era bueno Digimon. Sí, no era aburrido. No sé si viste tal vez también, porque sí me acuerdo, Samurai X. Escuché. Ya, Samurai Tengo X, una idea. Inuyasha, Eran otras series también que eran. Entonces eran series que también vi en su momento. La Casa de los Monstruos en Cartoon Network, donde salía Coco. No viste eso. De Calcio ya era mambo, ya estaba un poquito más grande. Eso era sí, en Cartoon Network creo que era. Eso es. Mira, estoy acordando porque Cartoon Network sacó como una versión donde pone a toditos, así, porque cumplía no sé cuántos años y voy acordado de más o menos los.
el chico que se viste de camisa negra y el pelo rubio. ¿Cómo se llama? Bravo, ¿cómo es Daniel? No me acuerdo, sí, No, sí, o sea, sé ay, cuál me es, sé olvidé el cuál es, nombre, pero- por favor, se lo pueden poner. Es sencillo, no es muy complicado. Hermano, muy famosísimo, los jeans azules. Exacto, sí. Y que conquistaba a las chicas. No me acuerdo, la plena, Ay. pero, o sea, lo tengo aquí en mi mente, la figura y todo, Sí, sé de qué no hablo. me acuerdo no el recuerdo nombre bien, no me acuerdo. ¿Ves? Ese también era famosísimo. Pues. Claro. De ahí, por ejemplo, ya cuando era adolescente y todo, a mis amigos, que digo, de tipos de mi edad, vieron y les pegó mucho Naruto. Ah, Naruto, sí. Yo, Ese es la otro. verdad, nunca la hallé. Nunca me enganché, mejor dicho. Naruto o sea, tenía para mí, buenas animaciones. O sea, sí tenían que las peleas eran más épicas, desde mi Ujú. perspectiva, que las de Dragon Ball. Dragon Ball no tenía tanta animación como tal, pero creo que el contenido sentimental, no lo sé, te podía llegar a profundizar más. Pero en cambio, Naruto tenía para mí un mejor contenido de pelea, mejores efectos, digo yo, desde mi perspectiva. Ajá. Nunca lo vi tampoco, pero me gustaba ver las No, peleas. yo tenía panas que los manes llegaban a clase y se ponían a comentar Naruto. del episodio y todo. Y tú no... Los que me gustaba ver en su momento de esta cuestión así tipo peleas, batallas y todo, tiempo atrás, Caballeros del Zodiaco. Uy, no, Caballeros del Zodíaco. Para mí sí. A mí no me dejaron ver mucho porque pensaban que era del diablo, entonces no me pude, pero me encantaba ver, o sea, a mí sí me llamaba muchísimo la atención ese dibujo, pero como era del diablo, igual que Dragon Ball. Claro, y a veces había, a día de hoy, no sé, pues como por todo lo sensible que está la sociedad y todo eso, yo creo que la gente diría, o de pronto especialistas en educación o algo, o psicólogos, no sé, oye, no lo hagan ver a los niños eso, porque había imágenes gráficas en las que había Charcos tipos de sangre. cosas de sangre. Claro, porque el Zodíaco le daban unas palizas. Claro, Entonces, así ya me acuerdo hubo un episodio en el que Shiro, el tipo del dragón, ¿ya? le sacaron la madre, o sea. Entonces, mal, pero lo lindo era que los manes se levantaban y seguían peleando hasta lo último, entonces eso te llamaba muchísimo la atención. Claro, ¿no? Esas cosas, o sea, con respecto al tema de los dibujos animados. De allí series de televisión como tal, Power Rangers. Para mí fue la que pegó como tal. Power Rangers, luego de eso hubo Lightman también, no sé si tal vez No, tuviste una temática similar. Paralelo a Lightman, G-Van, por ejemplo, para mi época, G-Van era No, chévere. ese- A día de hoy, yo, por ejemplo, en Max, que ¿Ya? era antes de HBO, ahí en esa plataforma están los Episodios los episodios ¿De G-Van? de G-Van. Ah. Y claro, están en audio en japonés, está subtitulado. No es lo mismo, pero de vez en cuando me pongo a ver algún episodio. Ok. Entonces, G-Van, Lightman, Power Ranger. Habían otros similares a Lightman que se llamaban Flashman, algo así. Allí, o sea, como esas series de televisión de mi época como tal. Y ya un poquito más actual, por ejemplo, que me gustaba ver mucho y lo daba a Teleamazonas, Malcolm. Ay, no, pues Malcolm. Malcolm era El del medio. bacanísimo, o sea. El del medio, no, ese es brutal. Ese- Malcolm. ese es Antes buenísimo. de eso también, de Malcolm, por ejemplo, en Ecuavisa creo que daba una que me hacía reír mucho ver era pelada, me hacía reír, me causaba mucha gracia ver un gato hablar. Ah, Sabrina. Sabrina. La bruja adolescente. Simón, o sea, me daba risa cuando el gato hablaba, o sea, me parecía muy cómico y toda la nota. No era para nada aburrido el programa. Me hacía reír. Ahora, a día de hoy, se dice, no, ridículo, ¿no? Pero era... Pero claro, era buenísima. La gente la veía full. Alf, mucho más atrás. Alf, muy buena. no El sé. extraterrestre. Ese ya. El pequeñito cafecito. Sí, así. ya. Ya, también era vacancísima. O sea, Ese te gustaba también. me acuerdo que le encantaban los gatos. O sea, el tipo llegó a una casa donde tenían un gato. ¿Ya? Y el man le gustaban los gatos en el sentido de... Me como.
Entonces, hasta que se adaptó y entendió que no debías topar el gato. O sea, no, pero tenías un montón de episodios. Varias temporadas. Por ejemplo, otra serie que también daban en Ecuavisa es Abu Mafu. Ah, sí. Tú y yo. Y Abu Mafu. Ah, Simón, sí. Sí, esa es otra. Sí, no, que... yo estaba ya más grande. Claro, ya fue más grande. Mi primo, a José Luis, a él estaba casi por ahí en el rango. Su apogeo. Entonces él sí, me acuerdo que sí le gustaba ver bastante de él. Mi otro primo que estaba mucho más chico, ellos sí veían. También veían, pero no. Y Art Attack. Art Attack. Ese sí. Si lo ves como serie, claramente claro, sí. Art Attack era épico. Veías, era Art Attack, Abu Mafu, estaban por ahí. Estaban por ahí, se unían, estaban unidos. Yeah. También tú dijiste que eras fan de Hannah Montana. Habla bien. No, en realidad no, es muy probable que no la hayas visto ya Hannah Montana. No, pero Hilary Duff la vi. Hilary Duff, ¿en qué? ¿Cuál era? Ella tenía una serie. Ella tenía una no serie. Era el diario de... no estoy equivocado. El diario, pero Hilary Duff tenía su serie. Ella sí tenía, sí me acuerdo. No me acuerdo el nombre de la serie. Claro. Antes de eso, no, en esa zona. En esa zona fue cuando sacaron, por ejemplo, también... Soy 101. Esa era buenísima. Daba en las tardes, cuando yo venía de la escuela, del colegio, estaba Soy 101 en Ecuavisa. Eso también sí, fue chévere. ¿Y viste Rebelde? No. ¿Nunca viste Rebelde? Bueno, Rebelde también estaba en su apogeo en ese momento. ¿Y soy rebelde? No, yo estaba en ese momento en una época en la que yo decía, no, para mí eso no. Bueno, sí. Entonces, ese fue una Rebelde Wild y todos los rebeldes que no sé si salieron más. Pero esa era otra. De la que vivieron las series de Disney que pegaron durísimo. Hannah Montana, la de Hechiceros de... ¿Sabes dónde sale Selena Gómez? De Waverly Place, no me acuerdo cómo era. Demi Lovato también salió ahí. En otra serie, Sonic, se llamaba así. Todas esas que salieron juntos. Los hermanos gemelos, Cody... No sé si también lo viste. No, había la de... ¿Cómo se llamaban estos dos manes? Eran... Ay, ¿cómo se llamaba esta serie? De eso mismo, de Disney. ¿Pero de qué más o menos se trataba? Dos medios hermanos. ¿Ya? Que tenían una hermana en común. La menor. ¿Ya? iCarly. No, iCarly. iCarly es la protagonista. Pero ella... iCarly, sí. No, es que no tenían... No. Él solo tenía su hermano mayor. iCarly es de Nickelodeon. De Nickelodeon, de Nick, pero es la misma protagonista de Carly. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Drake y George. Drake y Josh. Esa era buena también. Drake y George también marcó una época en su momento. Sí, pegó durísimo. Pero, o sea, para mí, pasando por todas esas de esa época como tal, yo seguía añorando y viendo, mejor dicho, Malcolm, o sea, por todo, Malcolm es muy bueno. Por todas las temporadas que tiene, por todo el tiempo que estuvo vigente como tal, muy bueno. Y así mismo también de series de televisión, en este caso, por ejemplo, Friends también marcó una época muy buena. O sea, claro, lo que pasa es que eran personajes ya adultos. Claro, eso es diferente. Entonces como que era pero vos sí agarraste el apogeo de sí, Friends. Exacto, claro. Buenísimo. Claro. No, yo era muy pequeño para entender Friends, siquiera. O sea, sé que no vi nunca. Y tampoco nunca me llamó la atención. Sé que es buena, obviamente. Sé que es buenísima, pero nunca la vi, nunca me interesó. No sé si ya se reencontraron porque decían que iban a hacer un capítulo donde se iban a reencontrar, a ver después de los años que han pasado, pero ya incluso creo que murió uno de los que salía en la serie. No estoy tan seguro, pero creo que ya falleció uno de ellos, así que como que está complicado. Entonces, eso. Ahora yo creo que podemos pasar un poco al tema de los canales de música. Y ya, pues, el emblemático de todos. MTV con su programa de música que no se acababa nunca, los estrenos de la nueva música, los videoclips. Que eso yo creo que le dio el apogeo a MTV, los videoclips. Claro, los videos, los conciertos que hacían en vivo. Yo me acuerdo
varios, o sea, por ejemplo, uno de los que me acuerdo bastante, lo vi como tal, fue el de este grupo chileno, creo que es La Ley, ¿Ya? ya, un concierto de ellos, no, los famosos unplugged Nirvana. de Nirvana, no, o sea, Que era... están ahí en YouTube. Claro, Puedes ver. era una cosa, Era una cosa era una cosa de terrible. locos, o sea, todo la puesta en escena, el artista, ya nada, ahorita es como tanto playback que hay ahora, tantos arreglos modulares que tú escuchas una voz por ejemplo, en alguna plataforma cualquiera hablemos de Spotify, y después vienes acá y lo escuchas en concierto al tipo y no sabes qué diablos le pasó en la garganta, porque no coincide, ¿no? La voz del Claro. tipo en vivo, bueno, no, en ese entonces era muy los artistas se preocupaban de ser artistas y de cantar y de mostrar lo original de su voz. Aerosmith con Steven Tyler, o sea, era una locura. Sí, o sea, literal, en MTV. Red Hot Chili Pepper, Pepper, My Chemical Romance, Simple Plan, todas esas bandas yo conocí por MTV. Claro, no es que había TV cable siempre, pero era el canal idóneo para escuchar música, aparte de HTV, que era como que sí lo podías ver más público. O sea, como que para mí HTV yo lo veía como la versión genérica de Ahí sí también daba música más latina, creo yo, pasaba un poco más de latina. Y también se disfrutaba de vez en cuando, tampoco que era, pero sí te acuerdas de las propagandas con el globo aerostático, ¿qué se llama eso? Y bajaba así el loguito de ahí puesto en HTV. Sí, o sea, para mí yo estuve en la época en la que pegó tan fuerte en TV, que era en TV y unos cuantos escalones abajo HTV. ¿Y tú tuviste en algún momento, ya saliendo un poco de esto de la música, de los canales de televisión, artículos de colección, que los tengas, que los conserves todavía? No, a estas alturas no los voy a conservar. ¿Ya? Pero me recuerdo claramente, por ejemplo, los camioncitos de la Coca-Cola. ¿Ya? Los vasos, inclusive. Los vasos. Antes de eso eran unos camioncitos. ¿Ya? Unos camioncitos que venían así, diversos modelos, y tomaban las colas, vendían tapillas premiadas y tú las canjeabas, X cantidad de tapillas más algo de dinero por los camioncitos. Unas chancletas o jabitas de cola, unas colas mini. ¿Ah, sí? Así. De distintos años. Tú sabes que la marca fue cambiando los modelos de sus envases a lo largo de los tiempos, y habían esas colecciones. Okay. Yo era muy chico y esas colecciones no eran mías, eran de mi abuela, de mi abuelo. Ya, y las tenían ellos allí. Los jarros. Después, más adelante, las que sí pude coleccionar yo eran los famosos hielocos. Hielocos. Ajá, que eran unas figuritas en forma de hielo. ¿Ya? Con rostros así distintos, ¿no? Unos rostros así todos extrovertidos y toda la vaina. Que eran estos, los famosos hielocos. En mi infancia también había de la misma Coca-Cola, había un producto que se llamaba jugos Capo. Jugos Capo. Sí, que eran unas vainas que venían en un envase, algo así como un Tetra Pak, por así decirlo. Ya. Como los hay, por ejemplo, el Pulpín, digamos así, ¿no? Ya. Una cosa así. Y tenían colecciones había unas como pistolitas de agua con... Estos productos eran de naranja, manzana, fresa, mora, eran los sabores. Y por X cantidad de funditas de esos empaques, más algo de dinero, te daban unas como pistolitas de agua con las figuras de esto, de la naranja, de la fresa, de la mora, algo así creo que era. Y esos de allí. Coleccionar obviamente los famosos tazos. Tazos de Pokémon. Sí, eso también. Los tazos de Pokémon. Yo, por ejemplo, se puede decir que coleccioné porque me compraron. A veces el universo sacaba como ediciones especiales de algún tipo de artículo y te colocaban carros.
Por ejemplo, yo tengo los de policía, los diferentes carros de policía alrededor del mundo. Entonces, eso los tengo todavía ahí conservados. Y me gustaban porque también sacaban de algunas otras, por ejemplo, carros más modernos y demás, y otras cosas más, incluso de equipos de aquí de Ecuador. Sí tenía eso, el diario El Universo, de que sacaban colecciones de enciclopedias, también libros, tomos de libros, de vehículos, si recuerdo, de vehículos. ¿Qué más harán? Otra cosa que había también en mi tiempo, había unos, se llamaban, creo que eran Lucky Mágico o algo así. Eran como unos dulcecitos que venían dentro de una especie como de trompito plástico. ¿Ya? Que esos dulcecitos eran como los Tic Tac. Y dentro te venía un jueguito de armar. Okay. Esa vaina tú destapabas esa nota y te venían ahí la lista de instrucciones y el montón de piecitas plásticas. Y veías cómo armabas y salían diversas figuras, diversas cosas. De esos también sí tenía. De ahí, ya más adelante, no sé, ya después tú dejas ya. Claro. A medida que vas creciendo ya vas dejando también ese tipo de cosas como tal. Sin embargo, esas botellitas que yo te digo de vidrio de las Coca-Colas y todo a lo largo de la historia de Coca-Cola, sí, yo creo que la última vez que la vi fue hace como unos 10 años. O sea, te estoy hablando de que en ese entonces, siquiera esas botellitas por ahí andaban todavía más de 25 años después. Ya está. Y venían con el líquido, o sea, venían con... Sí. Venía con el líquido y venía con la tapilla, la tapilla era de metal, venía ensamblado. Yo me acuerdo que no sé si en la casa de mi abuela, de la curiosidad, lo abrimos con mi hermano una vez. Que yo me acuerdo que nos moríamos con mis primos por abrir y destapar esas notas. Y mi abuelita, mi mami Eva, decía, no vayan a tomar esa vaina que es veneno, que no sé qué cosa. Falso, eso no era veneno, eso es la cola. ¿Quién sabe? Yo creo que sí la logré abrir. Sí la logré abrir y sí olerla, porque también te daba como un cierto grado de miedo poder que sea veneno, pues, ¿no? O sea, algo que te haga mal. Si tenías ese miedo. Aparte, obviamente. Igual eso guardado, ¿no? Bien. El simple hecho de que un líquido esté tanto tiempo ahí guardado, en la calor y todo ahí tirado, también era muy complicado. Y yo creo que eso de parte de los artículos de colección como tal, de ahí podías tú ya, por ejemplo, incluso coleccionabas cartas a veces, que eran de Yu-Gi-Oh! Las de Yu-Gi-Oh! De esas sí me acuerdo. También las coleccionaba, porque eran bien bonitas también, eran de muchos colores, así se veía súper. Claro, y estaban divididas, ¿no? Cartas de defensa, cartas de ataque, cartas de magia, cartas de trampa. Podías armar a tu Exodia ahí con las cartas. Eso era otro de los artículos que tú podías adquirir para coleccionarlos o jugar con tus amigos y los tenías ahí. Bueno, y yo creo que ya para ir cerrando, una de las partes más importantes de todas, que creo que la gente va a compartir muchísimo con nosotros, y pongan en los comentarios, comenten en los videos donde salgan, TikTok, Instagram, qué golosina les gustaba a ustedes de las que vamos a comentar aquí. Si se acuerdan de una más, apoyen ahí y pónganla. O sea, golosinas, hermano, es que... Hay hartísimas. Claro, o sea, habían hartísimas. La cosa es, por ejemplo, que mi mamá, al menos a mí, me inculcó el tema de nada de golosinas, nada de dulce. Pero claro, eso no impedía de que eventualmente comías. Y yo me acuerdo, había unos polvitos. No, pues estabas muy pequeño para estar consumiendo polvo. No, pues, pero déjame terminar de hablar. Uy, no sé qué le pasa a la generación de Era un dulce en polvitos, se llamaba quipitos. ¿Ya? Y de esos también se derivó otros que no recuerdo el nombre, no sé si era el mismo quipitos o era algo similar, pero esos de allí, tú te ponías eso en la boca y como que explotaban así. Tenían una reacción y sonaba. Tú abrías la boca. Claro, eso yo también lo probé. Abrías la boca y escuchabas el sonido de esa pendejada. Era raro, era una vaina. ¿El Tampico? Claro, el Tampico era toma y en los recreos de la escuela ponete a jugar fútbol con el Tampico. Con el Tampico.
El dulce se llamaba, había un chocolate en forma de sapito. Se llamaba sapito. Digo que todavía existen, ¿no? Los sapitos. Yo sí he visto. No con el mismo sapo que salía ahí, pero sí. No sí, sé. Sí creo que sigue la marca. Había unos que eran de manjar, que eran transparentes y se veía el manjarcito, unos cuadritos. Eran transparentes. Caramels, que eran unos cuadritos. Eran unos cuadritos con un empaque transparente. Había otros que eran de frutas. Esas eran frunas, se llamaban. Eran frunas, venían de limón, de piña, de naranja, cosas así. Y eran paquetitos, digamos así, que venían de 5 dulcecitos, así que venían en una envoltura de un papel blanco, algo así. Ya. O sea, frunas. Las frunas. De esas me acuerdo más porque esas como que eran un poquito las más antiguas, por así decirlo. Yo había tenido unos 6 años, más o menos. Y me acuerdo que mi abuelo como tal llegaba del trabajo y a veces nos compraba. Estaba muy chiquito. O él llegaba ya con las frutas a veces. Llegaba él con las frutas de su trabajo y nos compraba. Luego, por ejemplo, los catabún ácidos. Pero esos eran de verdad, pues eso sí te causaba, pues. ¿Sabes qué? O sea, en realidad no me llamaba mucho la atención el tema de los chicles como tal. Bubalú, catabún, sí me acuerdo. Peor esos súper ácidos. Eso era una locura, ya con una sensación diferente. Esos picantes. O sea, yo siempre probé creo un par de veces y no. ¿Y tienes otra golosina más que te acuerdes? O bebida. O polvo, como le dices vos. Caramelos en polvo. El Bonais. El Bonais, a ver, existe ahora. Bueno, no sé si hay una marca genérica de Bonais. Yo gozo y todo lo demás. En su apogeo saliendo del colegio, al menos de mi parte. No sé si a vos te agarró la tapa del Bonais. No, o sea, sí. Pero Bonais, yo gozo. Venían altísimas. Venían incluso hasta con cartas de Bonais. Fue muy, muy, muy popular. ¿Cartas? Sí, había una parte que yo sí tuve cartitas de Bonais. Yo lo que me acuerdo es que nosotros salíamos del colegio, porque ya estaba yo en el colegio, y llegaba el típico vendedor de Bonais. En ese entonces yo estaba en los primeros años del colegio, estudiaba en la tarde. Yo creo que el tipo ya llegaba cansado, fastidiado de llegar todo el día de trabajar. Y esa vaina venía en paquetes que creo que de 12, sí. El man nos la remataba, o sea, y nosotros hacíamos la baja entre los panas y toda la nota, y por ejemplo, si costaba 10 centavos cada uno y eran 12, era $1.20, el man nos dejaba en $1. 20 centavos menos para nosotros era un ofertón. Claro. Entonces, compraba esa vaina, sacábamos esa nota y ahora sí. Camina, me acuerdo, a coger el bus para el colegio, para ir a casa. Ya a la casa. Entonces, eso es en la parte de los dulces. No sé si tienes un dulce más que se te pase. Que te pase por alto. Es que son tantos en realidad que o sea, típicos dulces como tal, por ejemplo, aquí en Machala tenemos mucho los chumbeques. Los chumbeques, claro, son memorables. Ya no los hacen como antes. Yo me acuerdo que, imagínate, aquí en la calle 10 de agosto y Bolívar, más allá, había un señor que hacía chumbeques. O sea, era una panadería, ¿no? Y también hacía chumbeques. Y el tipo te vendía la funda de los recortes del chumbeque. O sea, el chumbeque lo hacían en unos moldes y eran un molde así, y los mandan los cortan en cuadros. Y obviamente, como la figura no era regular, no era cuadrado, te quedaban unos filos. Me han llenado las fundas de esos recortes. No perdía nada. Y es que, hermano, la gente me compraba. O sea, tú comprabas tu funda de recortes y era chumbeque, solo que tirita. de chumbeque. Ya estaba con esa nota. Es rico. Eran buenos los chumbeques. Los primeros bolos antes del Bonais como tal, yo me acuerdo de una marca que eran los bolos Sabrositos. Bolos Sabrositos. Que eran o sea, los bolos comunes y corrientes de ese entonces, de diversos sabores: menta, fresa, uva, cosas así. Esos de ahí como tal. Y ella no te acuerdas más. No, o sea, ya obviamente galas, manichos, tango. Bueno, claro, esos son los típicos ya. Pero esos así, o sea. Que todavía siguen comercialmente existiendo. O sea, el día de hoy son
están vigentes. Están vigentes todavía esos tipos de golosinas. Bueno, yo creo que ha sido un capítulo muy interesante. Este es el capítulo 2, no el capítulo 2 como tal, sino el capítulo 2 dentro de esta temática. Sí, por si acaso ustedes se nos pasó algo por alto, quieren que sigamos hablando. Es que sin duda. De otra cosa más respecto a esto, que nos haya faltado alguna temática, no sé, de deportes o algo por el estilo, que nos puedan escribir en los comentarios, pues pónganos ahí. Nosotros hablamos acá de lo que ustedes quisieran que hablemos de esto de las generaciones distintas. Carlos, para que... Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Cuando hicimos el primer episodio de este tema como tal, conversamos bastante, sin embargo quedó todo esto, la interacción que hubo en redes, en las distintas plataformas, la gente se comunicó, nos escribió y nos dijo, oye, toquen falta este tema, y bueno, eso... primero que nada, demuestra que nos escuchan, que nos ven, claro. Y es importante. Para nosotros es sumamente importante. Nos queda todavía, creo que muchas cosas se nos pasan por alto. Nos escriben, escríbanos, coméntenos, y nosotros estamos aquí para tratar eventualmente de cubrir esos requerimientos que ustedes nos dan. Nuevamente les agradezco por su tiempo. Y bueno, ya, amigo, déjame decir un poco de publicidad. Igual dejen siempre, como ya lo dijo Carlos, sus comentarios, denle like al video, compartan con su familia, con todos los que ustedes desean compartir, o en sus propias redes, para tener justamente más cercanía con ustedes, que son los seguidores y que le dan vida también a este canal. Algo también importantísimo, estamos en Spotify, ya estamos en Spotify. En caso que no nos puedan ver y nos deseen escuchar, está el video y audio en Spotify. Mientras vas conduciendo, pones Hablando y Divagando y divagas con nosotros. ¿Quién quita, no? Entonces, bueno, despidámonos. Esto es Hablando y Divagando. Charlas conectando, no que conecta. Chao. Charlas conectando. ¿Cómo tú charlas que conectan? No, charlas. No, conectando. Vamos a buscar el...